Hola, somos Biblia. Gracias por seguir con el estudio diario. Egipto se ha cubierto con la plaga de ranas y Faraón endurece de nuevo su corazón. También estudiaremos que Egipto se ve plagado de piojos y Dios humilla la soberbia de Faraón. Otro aspecto que consideraremos es que Egipto es atacado por una multitud de moscas, el escarabajo sagrado, y Moisés usa su relación íntima con Dios como intercesor. Las plagas continúan descendiendo sobre la tierra de Egipto. Dios está dirigiendo su ataque contra un pueblo sumergido en la idolatría. La segunda plaga que sobrevino a Egipto fueron las ranas. La plaga de ranas fue dirigida contra el dios y la diosa rana, pintada como una imagen agarrando una rana en la boca de la cual sale una corriente de alimento. La diosa rana era diosa de la fertilidad y del renacimiento, y también la patrona de las parteras. Había muchas ranas en Egipto y estas eran consideradas sagradas. Era prohibido matarlas, pero repentinamente las ranas presentan un verdadero problema. Comenzando este estudio del capítulo 8, leamos los primeros 5 versículos que dicen: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir la sagrada palabra de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu camino. El libro del Éxodo cuenta la dramática huida de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Liderados por el profeta Moisés, emprendieron un viaje a la tierra prometida. Este éxodo no fue una partida pacífica. Estuvo marcado por una serie de 10 plagas devastadoras que Dios, a través de Moisés, infligió a los egipcios. Estas plagas sirvieron como una poderosa demostración del poder de Dios y un mensaje claro al faraón, el gobernante de Egipto, quien se negó a liberar a los israelitas de la esclavitud. Los capítulos 8 y 9 del Éxodo detallan 4 de estas plagas: ranas, piojos, moscas y pestilencia en el ganado. Estos capítulos describen un choque de voluntades, la fe inquebrantable de Moisés contra el orgullo obstinado del faraón. Cada plaga intensificó el conflicto, destacando la dependencia de los egipcios de sus dioses para la protección y la prosperidad. Las plagas atacaron sistemáticamente a estos dioses, revelando su impotencia contra el poder del Dios de Israel. Con cada plaga sucesiva, la tensión aumenta, conduciendo a la confrontación final y dramática y a la eventual liberación de los israelitas. El Nilo, el alma de Egipto, fue el primero en sentir la ira de Dios. Sus aguas, usualmente llenas de vida, se transformaron en un río de sangre. Esto no fue una simple ilusión. El texto enfatiza el horror tangible y visceral del evento. Los peces murieron, el río apestaba a descomposición, y los egipcios no pudieron beber de su fuente, una vez sagrada. Esta plaga atacó directamente al dios egipcio Hapi, el dios del Nilo y proveedor de fertilidad. Demostró que el Dios de Israel controlaba incluso los elementos más fundamentales de su existencia. La transformación del Nilo sirvió como un presagio espantoso. Presagiaba la creciente gravedad de las plagas venideras. Los egipcios, tan dependientes de la abundancia del Nilo, estaban ahora a merced de un poder mucho mayor que el suyo. El río, una vez símbolo de vida y prosperidad, se convirtió en un recordatorio de su vulnerabilidad y de la incapacidad de sus dioses para protegerlos. Esta primera plaga preparó el escenario para una serie de eventos cada vez más devastadores que sacudirían los cimientos de la sociedad egipcia. La segunda plaga, una plaga de ranas, amplificó aún más el mensaje de la supremacía de Dios. El texto describe a las ranas saliendo del Nilo en masa, invadiendo cada rincón de la vida egipcia. Llenaron casas, camas, hornos e incluso el palacio del faraón. Su presencia interrumpió la vida diaria, haciendo imposibles incluso las tareas más simples. Esta infestación apuntó a la diosa egipcia Eket, la diosa con cabeza de rana de la fertilidad y el parto. Las ranas, usualmente asociadas con la vida y la abundancia en la cultura egipcia, se convirtieron en símbolos de caos y repugnancia. La plaga de ranas demostró el control del Dios de Israel sobre el delicado equilibrio de la naturaleza. Mostró que él podía manipular incluso a las criaturas más pequeñas para infligir incomodidad y trastornos. Los egipcios, acostumbrados a adorar a un panteón de dioses que encarnaban las fuerzas naturales, ahora se enfrentaban a un dios que trascendía la naturaleza y la controlaba según su voluntad. Las ranas, lejos de ser una simple molestia, fueron una clara muestra de poder divino y un presagio del caos por venir. Sección 4.
El polvo de Egipto se arrastra. La tercera plaga trajo una ola de piojos sobre la tierra, infestando tanto a humanos como a animales. Estas pequeñas criaturas que emergían del polvo causaban picazón intensa e incomodidad. Esta plaga desafió directamente el énfasis egipcio en la pureza ritual. Los sacerdotes, conocidos por sus meticulosas prácticas de higiene, fueron considerados ritualmente impuros por los piojos, incapaces de realizar sus deberes. Esto desafió la autoridad de Heb, el dios de la tierra, y Ra, el dios del sol, quienes se creía que aseguraban la limpieza y el orden. La plaga de piojos sirvió como una humillación simbólica para los egipcios. Demostró que sus dioses ni siquiera podían protegerlos de las aflicciones más mundanas e irritantes. Esta criatura aparentemente insignificante, el piojo, se convirtió en un arma potente en manos del Dios de Israel, exponiendo la impotencia del panteón egipcio y solidificando aún más el mensaje del poder absoluto de Dios. Sección 5. Enjambres de moscas. Descienden sobre Egipto. La cuarta plaga desató enjambres de moscas sobre Egipto, apuntando al dios Khepri, quien a menudo era representado con un escarabajo, una criatura asociada con las moscas. Estas no eran moscas ordinarias. El texto enfatiza su implacable persistencia y la pestilencia que portaban. El aire se llenó de ellas, dificultando la respiración y convirtiendo la vida diaria en una pesadilla. Esta plaga, como las anteriores, trajo enfermedad y trastornos, paralizando aún más la economía y el orden social egipcios. La plaga de moscas sirvió como un crudo recordatorio de la vulnerabilidad de los egipcios. Incluso sus hogares, usualmente refugios de los elementos y peligros del mundo exterior, no ofrecían protección contra este juicio divino. Las moscas, con su zumbido y sus picaduras, se convirtieron en un tormento constante e ineludible, una manifestación física del poder del Dios de Israel y la locura del faraón al desafiarlo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo 8 de Éxodo que estudiaremos hoy, notaremos que Egipto se ha cubierto con la plaga de ranas y Faraón endurece de nuevo su corazón. También estudiaremos que Egipto se ve plagado de piojos y Dios humilla la soberbia de Faraón. Otro aspecto que consideraremos es que Egipto es atacado por una multitud de moscas, el escarabajo sagrado, y Moisés usa su relación íntima con Dios como intercesor. Las plagas continúan descendiendo sobre la tierra de Egipto. Dios está dirigiendo su ataque contra un pueblo sumergido en la idolatría. La segunda plaga que sobrevino a Egipto fueron las ranas. La plaga de ranas fue dirigida contra el dios y la diosa rana, pintada como una imagen agarrando una rana en la boca de la cual sale una corriente de alimento. La diosa rana era diosa de la fertilidad y del renacimiento, y también la patrona de las parteras. Había muchas ranas en Egipto, y éstas eran consideradas sagradas. Era prohibido matarlas, pero repentinamente las ranas presentan un verdadero problema. Comenzando este estudio del capítulo 8, leamos los primeros 5 versículos que dicen: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Las ranas estaban en todas partes, en las camas de los egipcios, en las cocinas, en cada cuarto de la casa, en las amasaderas y en los hornos. Cuando los egipcios caminaban, pisaban las ranas. Cuando se sentaban, lo hacían sobre ranas. Era una situación verdaderamente terrible. Una sola rana no podía causar mucho disturbio, pero una cantidad tan abrumadora de ranas como estas causaron una verdadera consternación. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de Éxodo 8. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto.
De nuevo, los hechiceros egipcios duplican la plaga de ranas con la ayuda del poder satánico. Debido a esta terrible plaga, conozcamos lo que dice Faraón en los versículos 8 al 11 de este capítulo 8 de Éxodo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: «Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová». Y dijo Moisés a Faraón: «Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río». Y él dijo: «Mañana». Y Moisés respondió: «Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río». Es interesante notar que aunque los hechiceros pudieron multiplicar las ranas, no las podían quitar. Faraón estaba tan trastornado por causa de esta plaga que estaba listo a prometer cualquier cosa. Dios estaba empezando a obligar a Faraón a reconocer quién es Dios. Veamos ahora qué sucede cuando Moisés ora a Dios. Leamos los versículos 12 al 15 de Éxodo 8. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Este pasaje nos da un cuadro más comprensivo del endurecimiento del corazón de Faraón. Nos dice que se endureció su propio corazón. Ahora, la parte que Dios tuvo en esto fue revelar lo que ya había en el corazón rebelde de Faraón. Faraón había presenciado las demostraciones del poder de Dios, pero todavía no se arrepintió. Ante tal rebeldía, Dios entonces procedió a enviar la tercera plaga, los piojos, de la cual nos hablan los versículos 16 y 17. Ahora, en los versículos 18 y 19 de Éxodo 8 se nos dice: «Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho». Hasta aquí, a los hechiceros les había sido posible duplicar cada milagro hecho por la mano de Dios. Por alguna razón no tuvieron el mismo éxito en duplicar esta plaga de los piojos. Si era por algún truco que duplicaban los milagros anteriores, por lo menos en esta plaga tuvieron que reconocer que era por la mano de Dios. Gradualmente Dios estaba convenciendo a los egipcios de que Él era el Dios. La adoración de estos dioses formó parte de la misma vida y rutina diaria de los egipcios. Estos juicios trajeron aversión a todo lo que antes habían tenido cariño. La palabra piojo aquí puede significar jején o mosquito. Su raíz quiere decir cubrir o pellizcar. Es interesante notar que ni un jején ni un mosquito pueden cubrir o pellizcar. Esta, sin embargo, es una buena descripción del piojo. Un zoólogo destacado ha dicho que los ácaros o aradores forman una orden enorme cuya función sobresaliente en sumo grado es la de desempeñar el mismo papel del animal que se alimenta de cuerpos muertos. Ahora usted puede imaginarse que había piojos a montones en esa tierra hedionda de ranas. Los piojos pudieron al fin librar la tierra de las ranas y en esa forma sirvieron tanto de bendición como de maldición. A pesar de la ayuda aparente que los piojos pudieron haber dado, un hombre cuenta de su experiencia con ellos en Egipto. El señor B. Dynel observa: «Me fijé que la arena parecía estar en marcha. La inspección minuciosa reveló que la superficie de la tierra era una masa en movimiento de piojos minúsculos. Miles de ellos estaban subiendo gradualmente por mis piernas. Me escurrí apresuradamente pensando en las palabras de las Escrituras: todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Palabras que se registran en el versículo 17 de este capítulo 8 de Éxodo que estamos considerando. La plaga de los piojos, pues, no pudo ser duplicada por los hechiceros egipcios. Dios está empezando a asestar su juicio contra la vida misma en la tierra de Egipto. Encontramos ahora la cuarta plaga sobre Egipto, las moscas.
Leamos los versículos 20 al 23 de este capítulo 8 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Hasta este momento, las plagas habían tocado tanto a las tierras de Egipto como a las de Gosén, donde vivían los hijos de Israel. Muchas personas sin duda habían dicho a Faraón que, siendo que las plagas afectaban a las tierras de Gosén, como a las de ellos, el fenómeno de las plagas tendría alguna explicación natural. Quizá hasta atribuyeran las plagas a uno de los dioses egipcios. Sin embargo, todo se vuelve claro como el cristal cuando Dios declara que de aquí en adelante habría una distinción marcada y que ninguna de las plagas siguientes afectaría a la tierra de Gosén, el hogar de los israelitas. De aquí en adelante, el juicio caería solamente sobre la tierra de Egipto. El cuarto juicio entonces es la plaga de las moscas. Estas moscas eran sin duda los escarabajos sagrados que recibieron una aclamación general en Egipto. Muchos de estos escarabajos, pintados de oro, se encuentran aún hoy en las tumbas en Egipto. Eran sagrados para Ra, el dios del sol. La severidad de esta plaga se refleja en el hecho de que Faraón estaba dispuesto a llegar a un tipo de acuerdo con Moisés en este tiempo. Note usted la propuesta que hace Faraón al invadir la tierra del escarabajo sagrado. Leamos los versículos 24 al 27 de Éxodo 8. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. El escarabajo egipcio representaba la vida eterna. Imagínese usted a este Dios tan sagrado, llegando a constituirse en una maldición para el pueblo y una plaga en la tierra. Faraón quiere entonces conseguir un término medio. Consigue 4 concesiones en total antes que las plagas se acaben. Moisés y Aarón querían que los israelitas fueran camino de 3 días al desierto para sacrificar. Faraón dijo, está bien, pueden sacrificar, pero quédense en la tierra. Esta es la misma clase de convenio que muchos cristianos hacen. Es siempre satánico. Este convenio dice que podemos ser cristianos, pero no de aquellos intolerantes. Dice, sea un cristiano tolerante y no cambie su vida demasiado. Lo que pasa es que tenemos una iglesia que ha buscado demasiados convenios y por lo general todavía está en la tierra de Egipto. Es difícil distinguir hoy entre el cristiano ordinario y el incrédulo ordinario. Es un hecho que más del 50% de los ciudadanos de los Estados Unidos, por ejemplo, son miembros de algún cuerpo religioso. Sin embargo, cuando usted viaja en un avión, por ejemplo, y sirven licores, usted notará que es muy reducido el número de personas que no reciben licor. Ahora, amigo oyente, estamos seguros que hay algunos miembros de iglesias en aquellos aviones, pero están sacrificando en la tierra de Egipto. Están despreocupados y no quieren ser considerados como seres raros. Quieren vivir como el mundo. Hoy en día corremos una carrera de 2 caballos. Un caballo es negro y el otro es blanco. Si usted decide montar a los dos poniendo un pie en un caballo y el otro en el otro, pronto se dará cuenta de algo muy extraño. Estos caballos correrán en direcciones opuestas. Amigo oyente, usted tiene que decidirse en cuál caballo quiere montar. Moisés no aceptará el convenio de Faraón. Moisés insiste en que Israel tiene que ir camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio a Jehová.
Luego encontramos que Faraón propone un segundo convenio. Leamos el versículo 28 de Éxodo capítulo 8. Dijo Faraón: Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. La concesión de Faraón esta vez es simplemente un poco diferente a la otra. Esto, de nuevo, es el mismo tipo de convenio que vemos en muchas iglesias cuando adoptan el programa del mundo. Sus programas incluyen tantos banquetes, competencias, horas sociales, etc., que son tan semejantes al mundo que es difícil distinguirlas del Club Rotario y otros clubes por el estilo. Estas organizaciones están integradas mayormente por aquellos que no conocen a Cristo como Salvador personal. Y ahora los versículos 29 al 32 dicen: Y respondió Moisés: He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. El conflicto entre la voluntad arrogante de Faraón y la voluntad de Dios se muestra plenamente. Faraón endurece su corazón, y Dios hace que él revele lo que ya está en su corazón. Y en esta forma concluye el capítulo 8 del libro de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo 9. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Los ganados de los egipcios son afligidos con una peste mortal. Los egipcios mismos luego son afligidos con úlceras muy dolorosas. Por último, Dios envía una terrible plaga de granizo que causa gran destrucción y muerte. Dios continúa su trato con el corazón obstinado de Faraón. Mientras Faraón resiste a Jehová, la angustia será derramada sobre la tierra de Egipto y sobre sus habitantes. Hasta este capítulo se dice que Faraón endureció su corazón, y ahora dice que Dios endureció el corazón de Faraón. La negativa continua de Faraón de reconocer a Jehová y de obedecer sus deseos ha sido la causa de que se manifieste el poder de Dios en destrucción. Dios quiere enviarnos lluvias de bendición grandes y quiere salvarnos, pero nuestra negativa cambia la bendición en maldición. Y así es el caso aquí con Faraón. Leamos los primeros 7 versículos de este capítulo 9 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Uno pensaría que ya a esta hora Faraón estaría tan impresionado que dejaría ir a los israelitas. Es obvio el hecho de que Dios se involucra en esta plaga y que está tratando así a este rey y a su pueblo. De la misma manera que los muchos otros animales que adoraban, los egipcios también consideraban a Apis, el buey sagrado, como una encarnación de Ptah de Menfis. Apis, el que se consideraba ser engendrado de un rayo lunar, se distinguía por ciertas características. Se creía que un nuevo Apis había nacido al morir el viejo. El buey muerto fue embalsamado y sepultado en Menfis. Su alma luego pasó al mundo del más allá. Lo que realmente tenemos aquí es la adoración de un buey enfermo. Dios debe haber sonreído al ver esto. Dios, amigo oyente, está asestando sus juicios contra esta institución de idolatría tan terrible que tenía tal dominio sobre los egipcios y también sobre los israelitas. Veremos más adelante que Israel también se había ido en la idolatría.
Leamos ahora los versículos 8 al 10 que nos presentan la sexta plaga. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Es solo una suposición, pero esta plaga probablemente comenzó en la misma presencia de Faraón, y puede ser que él fue el primero que contrajo las úlceras. El versículo 11 dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. En todo tiempo acompañaban a Faraón sus hechiceros y sabios que le aconsejaban. A ellos les fue posible duplicar las primeras 3 plagas y milagros, pero les fue imposible duplicar las demás plagas. Y ahora en este juicio, ellos mismos se vieron afligidos. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos nuestra consideración del capítulo 9 del Éxodo en nuestro próximo programa y tenemos la certeza de que usted volverá a sintonizarnos. Mientras tanto, le aconsejamos leer el resto de este capítulo 9 de Éxodo para estar familiarizado con su contenido y para que sea más fácil para usted la comprensión de este pasaje bíblico. Es nuestra oración que el Dios del cielo lo rodee de sus ricas bendiciones.